Como de costumbre hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique, pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura soy el que intercede y ora ante sus desafíos, pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo, pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga no te quites y camina, pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina que tengo mis luchas como todo ser humano pasa, que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa, que han habido días donde me quebranto por dolor. Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, tú mi consolador. A ti Jesús te pido, solo llévame. De tu mano no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, tú mi consolador. A ti Jesús te pido. Me llena de gozo ver cómo se restaura la gente, pero yo sería nada si no fuese por la fuente que me inspira y me anima a seguir esta jornada. A pesar de las heridas, calumnias y puñaladas, que daría la vida para que mis ovejas no mueran, pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran, que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento, pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Aunque sé de tantas cosas que me causan dolor, cada día, cada noche trato de dar lo mejor. Busco dirección a través del mensaje de la Biblia y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia, pero Dios mi fortaleza me anima desde el cielo y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo Él conoce las cosas que pasan en lo oculto y sin Él sería en vano predicar en otro culto. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, tú mi consolador. A ti Jesús te pido, solo llévame. De tu mano no me sueltes, llévame. Tú conoces mi interior y sanas mi dolor, tú mi consolador. A ti Jesús te pido. Soy pastor, soy humano, a problemas no exento, y ante todo no reparo y en el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo, voy y miro a Jesús, ese es mi mejor modelo. Y ante todo el vituperio que agobió su corazón, nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará, sé que aquel que comenzó la obra la terminará. Honro la vida de todos esos pastores que dan la vida por sus ovejas y a veces no se les reconoce. Honro a mi pastor y espero que tú también honres el tuyo. De la A a la Z, Alex Zurdo.
Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Es un placer estar nuevamente contigo a través de estas redes sociales. Te doy la bienvenida a nuestra escuela dominical y vamos a estar viendo nuestra clase número 23 que lleva por tema el nuevo calvinismo. Antes de dejar el lugar a nuestros maestros, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de estar una vez más, Señor, aquí, impartiendo tu palabra a través de estas clases, mi Señor. Gracias te doy por cada uno de los maestros, Señor, que están dispuestos, Señor, a estar impartiendo tu palabra a través de estas clases, mi Señor. Unge sus labios, Señor, para que seas tú quien hable, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que guíe esta clase, mi Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento están conectados, Señor, al pendiente para estarse alimentando de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por toda la misericordia que has tenido para cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo ya con nuestra escuela dominical. Vamos a pasar el lugar a nuestros maestros para dar comienzo con esta clase de hoy. Dios te bendiga, hermano. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que estamos otra vez reunidos para seguir estudiando la palabra de Dios. El día de hoy nos toca estudiar un tema muy interesante porque vamos a estar hablando de una de las líneas del cristianismo que se ha conocido como el calvinismo. Y aunque por sí mismo no vamos a estar hablando exactamente del calvinismo como origen, porque el calvinismo realmente tiene sus inicios allá en el siglo XVI y es un movimiento originado por los pensamientos, por las conclusiones de Juan Calvino. Juan Calvino era francés, él nació cerca de la ciudad de París, aproximadamente a unos 100 kilómetros de la ciudad de París, en una localidad que se llamaba Noyon. Y Juan Calvino estuvo estudiando en algunas de las mejores universidades en Francia, y con el paso del tiempo, con su juventud, él fue dedicándose al estudio de la palabra de Dios, a
ahondar en las Sagradas Escrituras, y Juan Calvino se sintió muy conmovido por esos grandes hallazgos que fueron presentados primero por Martín Lutero, grandes declaraciones que siempre han estado en la Biblia desde que fue escrito, pero que por alguna razón, por más de 1000 años o cerca de 1400 años, habían quedado tal vez como en el olvido, recordando que en el primer siglo la iglesia primitiva o la primera iglesia estuvo viviendo y estuvo desarrollando su práctica cristiana y sus enseñanzas cristianas, que habían sido tomados los primeros directamente de Jesús. Recuerda que cientos fueron discípulos de Jesús, directos de Jesús, aunque solamente fueron 12 los apóstoles, pero cientos de ellos lo escucharon a él en persona y recibieron directamente de Jesús la instrucción. Y después de estos discípulos directos y después de estos apóstoles vinieron los hijos espirituales, es decir, aquellos que aprendieron de los discípulos directos de Jesús y que aprendieron la sana doctrina también. Entonces, en el primer siglo, que es cuando se escribe el Nuevo Testamento y se plasma por escrito las enseñanzas de Jesús a través de los evangelios, y se plasma también por escrito la explicación de esas enseñanzas a través de las cartas de los diferentes apóstoles. Y es en el estudio del libro de Romanos donde Martín Lutero se encuentra él con esta declaración que se escribió desde el siglo I, que decía que solamente somos salvos o somos justificados por la fe, Es decir, y aún así la fe no de nosotros, porque la fe es don de Dios, pero es por la fe, no es por obras, no se compra, no se adquiere, no se hereda, es por misericordia y gracia de Jesucristo. Primeramente el Padre, por ese gran amor, para dar a su Hijo unigénito, y que a través de él pudiéramos ser salvos. Entonces, esta gran verdad, esta gran revelación que hemos estudiado mucho ya en algunos capítulos anteriores, es algo que conmovió a toda la sociedad antigua. Es decir, la Edad Media tuvo un periodo de 1000 años. Se le ha llamado el periodo del oscurantismo. 1000 años de oscuridad, donde una de las cosas que lo provocaron es que no se permitía la lectura de la palabra de Dios. Y es a través del movimiento, pues eso se llama reformador, porque cambia las posturas y las maneras de cómo se había manejado a la congregación que era creyente en un Dios verdadero, pero ahora se le daba acceso a esa palabra de Dios, y uno de los primeros fue Martín Lutero. Traduce la Biblia del latín y la traduce al alemán, y luego se imprime y se reparte para que todos lo puedan leer. Y entonces viene un gran movimiento histórico que tú ya has oído algo de él. Y bueno, es Juan Calvino una de las personas que es influenciada, y quiero decir que no es influenciada por una ideología, sino es influenciada por este boom, por esta ola que conmueve a toda la humanidad de tal suerte que eso es el fin de la edad de 1000 años, la Edad Media, la edad del oscurantismo, y da paso ahora al tiempo de la Reforma. Muchos le han llamado la Reforma Protestante, y realmente es un periodo en donde las personas que tuvieron acceso a leer las Sagradas Escrituras pudieron decir, espérate un momento, no es como me habías dicho, sino es como dice la palabra de Dios. Y entonces Juan Calvino, en sus estudios y motivado por esto, él también entra a estudiar. De hecho, decía hace un rato que en su juventud empezó sus estudios y a consagrarse para Dios, y a través del estudio de la palabra de Dios, él empieza a delinear
una doctrina, no una nueva doctrina, una doctrina derivada de la lectura de la palabra de Dios, donde empieza a concretar algunos temas. Y uno de los temas más importantes, o una de las conclusiones más importantes a la que llega Juan Calvino, es que la salvación solamente se puede alcanzar por los méritos de Jesucristo. La salvación es por gracia y la salvación se adquiere a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Esta conclusión a la que le lleva Juan Calvino, quiero decirte que él vivía en Francia. La casa o el reinado de Francia y el reinado o la casa de Alemania no necesariamente políticamente eran afines. Sin embargo, el estudiar la palabra de Dios, el ahondar en las verdades bíblicas, lleva décadas antes a un Martín Lutero a una conclusión de que el salvo, el justo por la fe vivirá, salvación por gracia. Y Juan Calvino, de la casa francesa, de la sociedad francesa, al estudiar las mismas Sagradas Escrituras y las mismas que estuvieron disponibles para ciertos círculos nada más durante un tiempo y que por gracia de Dios ellos tuvieron acceso, él también pudo llegar a corroborar y estar de acuerdo con esta conclusión. Entonces, los discípulos partidarios de la corriente calvinista, por decirlo de alguna manera, son nuestros hermanos, porque si nosotros y ellos creemos en esta piedra fundamental que es Cristo, y que la salvación solamente es por medio de Cristo, y solamente por los méritos de Él, y solamente que su sangre es la que los limpia de todo pecado, y que no hay nada que podamos hacer salvo arrepentirnos y reconocer, y en esto ni siquiera lo podemos hacer nosotros, porque dice la Biblia que la fe es don de Dios. Si creemos esto, somos hermanos. Hay algunos otros detalles que seguramente a veces no estamos totalmente de acuerdo, y eso son los menores, pero la doctrina fundamental nos une. Y quiero decir que los otros ustedes son menores, así como son menores que a ti a lo mejor te gusta palmear para alabar al Señor, y a otro le gusta levantar las manos, y a otro le gusta mucho cantar, a otros no cantamos porque preferimos darle gloria a Dios, mientras otros entonan una bella voz y nosotros adoramos a Dios junto con los demás. Y es decir, estos pequeños detalles que palidecen al lado de las grandes verdades, como lo que es la salvación por medio de Jesucristo, entonces estos pequeños detalles pierden importancia, como para que tuviéramos algún tipo de roce con ellos. No, son nuestros hermanos, debemos tener armonía. Aquí sí es donde entra esa palabra, ese anhelo de Jesús que decía: Señor, cómo quisiera que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Aquí sí entra, porque estamos bajo la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio que obtenemos la salvación, y también estamos esperando que Cristo venga por su iglesia de un momento a otro, como dice su Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Y de eso es lo que vamos a estar un poquito hablando, pero también el propósito de esta clase no es tanto hablar del calvinismo, sino hablar de esa corriente que ha surgido, que se le llama el nuevo calvinismo. El nuevo calvinismo. De eso sí queremos hablar, porque algunas de sus posturas tienen algunas implicaciones éticas. Y esas implicaciones éticas están como removiendo inclusive las fundamentos teológicos, como que para poder coincidir con lo que yo digo, voy a mover el fundamento doctrinal. Y entonces ese es el problema, porque no es que la Biblia se amolde a nuestro pensamiento, es que nuestra mente sea renovada y transformada al pensamiento de Cristo, ese pensamiento expresado en su santa palabra. Voy a dejar entonces el lugar a mis hermanos maestros para que ellos ahonden con estos temas en cada uno de ellos. Dios te bendiga y nos vemos en otro rato.
hermanos, en esta mañana vamos a entrar a nuestro primer punto, que es el nuevo calvinismo. ¿Qué es el nuevo calvinismo? Diferencia entre neocalvinismo y nuevo calvinismo. La gente suele confundir los movimientos neocalvinismo y el nuevo calvinismo. Sin embargo, hay una diferencia entre estos dos. El primero, que es el neocalvinismo, nace en el siglo XIX a principios del siglo XX. Fue iniciado por el ministro holandés Abraham Kuyper. El neocalvinismo, hermanos, se inclina más hacia el activismo y la renovación cultural. El segundo, que es el nuevo calvinismo, es un fenómeno que surge en los 90 y en la primera década de los siglos XXI en Estados Unidos. Y el nuevo calvinismo tiene a concentrarse en la renovación de la iglesia local y los términos de uso asociado con el calvinismo tradicional. Autores reformados como Sproul y bautistas que adoptan la teología reformada como John MacArthur fueron precursores de este movimiento fundamental. Vamos a entrar, hermanos, al segundo punto, que es un joven inquieto y reformado. El máximo exponente del nuevo calvinismo es el famoso predicador, pastor y escritor John Piper, de influencia puritana. Empezó a compartir sus puntos de vista con el fin de dar a la iglesia una identidad sana, en contraste con las doctrinas de la iglesia carismática y neopentecostal que enseñaban. Mientras estudiaba en el seminario teológico Fuller, Piper eligió con su mentor teológico al pastor puritano en los principios del siglo XVIII, quien era Jonathan Edwards, y encontró en él el relato más rico y completo del cristianismo bíblico en el mundo moderno. Luego se encargó de enseñar lo que él había desenterrado. Piper promueve esta alternativa olvidada a la nueva generación del creyente. Los puritanos enfatizaban la soberanía de Dios, la cual generaba una piedad y reverencia en su vida, y el nuevo calvinismo quería traerlo de nuevo. Impacto en el contexto evangélico en México. Un movimiento del nuevo calvinismo reconocido en América Latina es Colación por el Evangelio TGC, que junto con Liv White se encargó de promover esta cosmovisión cristiana. A pesar de sus buenas intenciones, algunos expositores tienden a ser no solo críticos, sino enemigos de toda doctrina que no contenga nociones calvinistas. Metodistas, pentecostales o bautistas no calvinistas son tildadas de llevar un cristianismo por obras. Los calvinistas sostienen que el hombre es moralmente débil para generar una relación con Dios, por lo que en su soberanía toma la iniciativa para rescatar a los humanos caídos. Nosotros estamos de acuerdo con ello, sin embargo, todo se resume a una cuestión de énfasis. El calvinismo, con un énfasis desmedido, pone en alto la soberanía de Dios, atentando contra la responsabilidad humana. Que el Señor les bendiga.
bendiga, hermanos. Buenos días en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí. Vamos a entrar de lleno al segundo punto. Se llama la doctrina calvinista. La doctrina reformada calvinista se puede resumir en un acróstico con las palabras en inglés que se llaman tulip. Estos puntos fueron planteados en el Sinado de Bord, en Holanda, en 1618, para contrarrestar la tesis de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue uno de los teólogos más difamados en la historia de la Iglesia, en una era de grandes debates sobre la predestinación, el libre albedrío y otros conceptos relacionados. Se acusó de ser pelagiano, semipelagiano o hereje de todo tipo y creyó en la total depravación del hombre. Ahora, hermanos, vamos a descifrar la palabra tulip al español. Ahí vienen cositas en inglés, hermanos, pero yo se lo voy a traducir en español porque el inglés no. La palabra T, número 1, depravación total. El hombre en su estado natural, totalmente depravado. R.C. Sproul, un comentarista, llama a este punto corrupción radical. Quiere decir que el hombre desde su interior está corrupto en todas las áreas de su vida, ya sean físicas, emocionales, que son contrarias a Dios. Cuando se habla de depravación total, no se refiere a que cada hombre es tan malvado, ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco a que sea incapaz de hacer bien a su prójimo o aún a dar lealtad externa a la adoración de Dios. Lo que sí quiere decir es cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, cayó en su totalidad. La personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída del pecado y se extiende a la totalidad de las facultades, la voluntad y el entendimiento, el efecto y todo lo demás. En el catecismo de Heidelberg dice: estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien, inclinados todos al mal. Y lo tiene ahí una respuesta. Dice: ciertamente sí, si hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. En Efesios 2:5 nos dice, aún estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Punto número 2, la letra U. Elección incondicional. La actitud de los hombres hacia la depravación total, como una declaración bíblica de la condición natural del hombre. Por ello, determinada la actitud hacia la doctrina de elección incondicional. Esta sigue la doctrina de depravación completa. Si el hombre en verdad está muerto, prisionero y ciego, etc., entonces el remedio para estas condiciones debe descansar fuera del hombre mismo. Esto es, en Dios. ¿Puede levantarse el muerto por sí mismo? Claro que no, ¿va? No se puede levantar. Pero sin embargo, hombres y mujeres son levantados de la muerte espiritual, y son nacidos de nuevo. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, siendo la caída de Adán una caída total, y si no, solo Dios puede salvar, y si Dios solo puede salvar, y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha escogido salvar a todos. Ahí en Juan 15:16 dice: no os elegí vosotros no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayas y lleves fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todos lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo dé. Punto 3, o letra L, expiación limitada. Algunos calvinistas no optan por la terminología de expiación limitada. Admiten que la eficacia de la expiación es ilimitada, pero al ser sus beneficios aplican solo algunos, utilizan el concepto de una expiación particular que se hace eficaz solo para los que Dios ha elegido. Si Dios escogió a ciertos hombres para salvarse, entonces Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres, sino que solamente por sus elegidos. Punto 4, letra I, gracia irresistible. Se les puede llamar a esta doctrina también llamamiento eficaz, que es para todos los elegidos, el predestinado que fue electo. La gracia, cuando viene de Dios, y si es el soberano, y si Él es el soberano, es imposible que pueda ser rechazada. La gracia de tener siempre la correspondencia a quien es dada. Ahí en el libro de Romanos 8, 29 y 30 dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechas conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Ahí en el libro de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Punto 5 y última letra, B. Preservación de los santos. Los calvinistas con buena razón niegan que esto sea un salvo siempre salvo. Aunque es verdad que el genuinamente salvo nunca se perderá. Las obras y la santidad son necesarias, ya que muestran una elección verdadera, y esto de una manera hacen perseverar al creyente hasta su partida de este mundo. Los elegidos serán preservados por Dios hasta el final. Ahí en el libro de Filipenses 1:6 dice la letra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, perseveremos y confiemos de que un día el Señor nos va a perfeccionar y nos va a guardar hasta su venida, y esperemos que su venida sea muy pronto. Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana.
Bueno, hermanos, vamos a entrar a nuestro punto número 3, que es la respuesta arminiana para el acto calvinismo. Aquí en este punto número 3 vamos a ver 5 puntitos que son depravación total, elección condicional, expiación limitada, gracia resistible y seguridad en Cristo. Vamos a ver nuestro puntito número 1, que es depravación total. Bueno, nos preguntaríamos qué es depravación total. La depravación total es la inhabilidad que tiene el hombre para poder salvarse a sí mismo u obtener la salvación de Dios por sus fuerzas o buenas obras. Dice ahí en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La depravación total asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminada por el pecado, por lo que los seres son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. Arminio, respetando el pensamiento general de Agustín de Hipona, negó la posibilidad del libre albedrío por parte del ser humano para tomar iniciativa hacia Dios sin la gracia cooperadora o preveniente. Vamos a entrar ahora a nuestro punto número 2, que es elección condicional. Como el hombre está muerto en el pecado, es incapaz de iniciar una búsqueda de Dios. Por tanto, en la eternidad pasada, Dios eligió a ciertas personas para salvación. La elección y predestinación son incondicionales. Vamos a ver ahí en la palabra de Dios, en Efesios 1:4 al 5, que nos dice. Ahí en su palabra dice así, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor hizo su elección desde antes, ¿verdad? Vamos a pasar a nuestro puntito número 3, que es expiación limitada. La Escritura enseña que Jesucristo murió por todos los hombres y el alcance de la expiación es ilimitada, pero se aplica solo a aquellas que proceden a creer en Jesús. Allí en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí también en 2 de Pedro 3:9 nos dice que Dios no retarda su venida, sino espera pacientemente que se arrepientan, pues Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver ahí nuestro puntito número 4, que es gracia resistible. La gracia preveniente se hace presente para la salvación de todo hombre. Ahí en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia lleva al pecador que escuche el Evangelio a venir a la luz admirable. Vamos a entrar a nuestro punto número 5, que es seguridad en Cristo. El calvinista considera este punto como una herejía que atenta contra la soberanía de Dios. Sin embargo, la Escritura es clara con advertencia de caer aún estando en Cristo. Sí, hermanos, Dios nos da la capacitación espiritual para vencer las artimañas de Satanás y hacer frente a las tentaciones, pero también sabemos que, como Pablo, debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre. Vamos a ver ahí en nuestra Biblia, en 1 Corintios 9:24 al 27, que nos dice ahí, hermanos. 1 Corintios 9:24-27. Dice ahí en su palabra, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero no solo se llevan premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de toda la abstiene,
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Bueno, ahí Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos de cuidar de no caer, ¿verdad? Aunque según nosotros tengamos la seguridad en Cristo, podemos caer de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra vida espiritual. Entonces hay que cuidar nuestra vida espiritual para no caer de la gracia de Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga otra vez, qué bueno verte. ¿Qué es lo que creemos en nuestra congregación? A veces nuestro pensamiento se ve un poco matizado o sazonado por las exposiciones que escuchamos en las redes sociales y pensamos, oh, tiene sentido, tiene un argumento y tiene un fundamento bíblico. También a veces nos invitan y asistimos a otra congregación, lo cual no es pecado, siempre y cuando no descuidemos nuestra responsabilidad y digamos, bueno, ahora no cumplo con mi deber, ahora me voy para acá. No, así no, debe ser en un orden. Pero bueno, cuando dentro del orden correcto y visitamos otra congregación o vemos algún mensaje en internet o a veces nos visita alguien que por alguna razón tiene algún tipo de otra formación y entonces a veces recibimos ciertas ideas que parecerían que son buenas o que son correctas porque se dan argumentos bíblicos, se dan citas, se dan explicaciones. Y la semana anterior o en la clase anterior, en la clase 22, si alguno no tuvo la oportunidad de verla, les invitamos que vayan a las clases anterior y todavía la serie de clases que tenemos en esta misma página están ahí grabadas. Estuvimos platicando sobre uno de los temas importantes para poder tener una clara doctrina.
y es el primero tener una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Y aunque estas clases no es el propósito el explicar la manera correcta como se interpreta la Biblia, pero sí hay algunos puntos importantes que podemos señalar. Y el primer punto importante que decíamos, que te comentaba ahorita de la clase anterior y que yo mencionaba, es que para poder interpretar una cita correctamente, entonces se debe de tomar esa cita de la Biblia o ese versículo de la Biblia dentro de todo el paquete de versículos que lo rodean, tanto arriba como abajo. Ahora, hay algo importante que quiero comentarte. La Biblia originalmente, las cartas, las epístolas, los libros, los evangelios, originalmente no estaban separados por capítulos y por versículos. La separación en capítulos y versículos es una separación que se ha hecho con fines de aprendizaje, con fines de comprensión. Si tú quitas los números de los versículos y los números de los capítulos, en nada alteras la palabra de Dios. Pero las personas que lo agregaron son personas que no son los autores originales. Reconocemos la inspiración completa de la palabra de Dios por parte del Espíritu Santo, y cada una de los ejemplares de la Biblia que tenemos ya trae esa división, porque lo hicieron personas que amaban y aman al Señor con todo su corazón, y trataron de darle una separación, como te digo, para fines de una mejor comprensión, de una mejor enseñanza, de un mejor aprendizaje de la palabra de Dios. Pero no era el propósito de ellos, nunca fue el propósito decir, este versículo es una enseñanza aislada, este versículo es otra enseñanza aislada, este versículo es otra enseñanza aislada. Nunca fue su propósito. Su propósito es separar en versículos para facilitar el estudio, para facilitar el que podamos hacer referencia a un pasaje, para facilitar la memorización. Entonces, en este entendido correcto de la separación en capítulos y versículos, que es un propósito de aprendizaje, de comprensión y didáctico, y no es un propósito de separar los versículos como si fueran aislados uno de otro, cuando lo tenemos presente, entonces entendemos que para entender un pasaje tenemos que ver la parte anterior a ese versículo y la parte posterior a ese versículo, y todo esto se llama contexto del pasaje. Y entonces, para que podamos entender por qué tal versículo dice lo que dice, por su contexto. Si nosotros nos fuéramos al pasaje de Elías, y en donde estaba con todos los profetas de Baal, y ellos estaban clamando a ese Dios falso, a ese ídolo falso, y estaban todo el día danzando, y dice la Biblia que hasta se hacían cortadas en su cuerpo y gritaban, y entonces dice la Biblia que Elías, a manera un poco de burla, le decían, grita más fuerte, a lo mejor está dormido. Si nosotros agarrábamos los versículos fuera de contexto, alguien indebidamente diría, mira, Elías reconoce que Baal sí existe y nada más que estaba dormido. Pero eso no es lo que quiere decir el pasaje. Lo que quiere decir es que Elías les estaba diciendo, pierden su tiempo, porque como dijo el profeta Isaías, no es Dios ese que está hecho con manos de hombre, sea de piedra, de madera, de cualquier material. Eso no es Dios. Dios es espíritu, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, y su trono está en los cielos, y la tierra es el estrado de sus pies. Bueno, el punto es que para este ejemplo que te doy, a veces muchos de las corrientes que hemos estado estudiando, a veces violan este principio, transgreden este principio fundamental de interpretación. No saques el texto de su contexto. Y ese es el contexto del pasaje, pero también los textos tienen que estar en contexto de toda la Biblia respecto de la enseñanza. Y el problema con este movimiento del nuevo calvinismo, el problema es el mismo problema que hemos estado estudiando con los otros movimientos.
textos forzados sacados de su contexto. Ahora, vuelvo a decir, como decía en la introducción a esta clase, los hermanos calvinistas son nuestros hermanos. Ellos creen en la salvación por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos creen que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ellos creen que solamente vamos a ser justificados por la gracia, también lo creen. Y es importante entenderlo, no se trata de pelear, solamente tener cuidado con algunos detalles importantes. Nuestra congregación cree de esta manera, sin embargo también creemos que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús vino a dar su vida a la cruz del Calvario por todos. No seleccionó desde la fundación del mundo y decir, Aarón va a ser salvo o Aarón no va a ser salvo. Eso no creemos, porque entonces estaríamos limitando la gracia y la misericordia de Dios, tal y como nuestros hermanos ya han expuesto mejor y más ampliamente durante esta clase. Solamente estamos ahorita concluyendo el punto. Nosotros creemos que todos merecen escuchar el evangelio porque Cristo murió por todos. Y entonces tu compromiso, mi compromiso es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y de alguna manera cumplir con esa palabra y ese mandato que también dice, fórzalos a entrar. No de una manera impertinente, no de una manera agresiva, no atacando e insultando, menospreciando, no. Forzarlos a entrar, ¿cómo? Primero que nada con mi testimonio, porque dice la Biblia que por mi testimonio los incrédulos van a glorificar a Dios. Entonces, cuando tu testimonio sea irrefutable, cuando mi testimonio sea irrefutable, que no se pueda decir nada, entonces es una manera de forzarlos, porque no les dejas argumento. No hay ningún arma forjada contra el testimonio del creyente, dice la palabra del Señor. También dice que las buenas obras del creyente lo acompañan siempre. No somos salvos por obras, pero los salvos, como consecuencia de esa nueva vida, hacen buenas obras. Y la primera buena obra es compartir de la palabra de Dios. Compartir con la vida, compartir con la palabra, compartir con la enseñanza. Que mis actos sean congruentes con lo que yo vivo. Y lo que yo vivo sea congruente con lo que hablo. Y lo que hablo y lo que vivo congruente con la palabra de Dios. El día de hoy podemos concluir de esa manera. Cristo no quiere que nadie se pierda. Es nuestro deber ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por más malo que se vea la persona, tiene derecho a escuchar el plan de salvación. Y por más buena que se vea la persona, necesita arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón. El mismo Jesús, cuando empezó su ministerio, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y el mensaje era para todos. El mensaje es para mí, el mensaje es para ti, el mensaje es para todos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. No estemos desapercibidos que el arrebatamiento de la iglesia es en breve. Dios te bendiga, nos vemos pronto, si no aquí, allá en el cielo. Bendiciones.
bendiga, hermanos, nuevamente. Vamos a estar despidiéndonos, amén, no sin antes estar orando, hermanos, por aquellos que deben de ser salvos, ¿verdad? Por seguir predicando, hermanos, la palabra del Señor, seguir orando por el mundo entero, ¿verdad? Que venga a los pies del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos y darle gracias a Dios por su palabra, amén, y que el Señor nuevamente siga enseñándonos cada día de su palabra. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad en nuestra vida, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que aún no han sido salvos, que tú alcances sus vidas, Señor, y a nosotros, Señor, que pongas el querer como el hacer, de predicar tu palabra, Señor, de llevar la salvación a aquel que lo necesita. Padre maravilloso, en tus manos está, Señor, este mundo, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos que tú les sigas guardando, que tú les sigas sustentando, Padre. Que sigamos, Señor, y permanezcamos, Señor, en ti, que eres la roca, Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no sin antes, ¿verdad?, invitarlos. A la 1 de la tarde tendremos nuevamente nuestro culto. Hermanos, el martes hay culto de niños y tenemos la cápsula también de los jóvenes. Que el Señor les bendiga, hermanos.